especial, es un día en donde hemos pasado más tiempo de lo habitual, ¿cierto? Juntos, y eso es de bendición, amén. Amén. Tenemos que estar gozosos de poder seguir escuchando la palabra de Dios, seguir siendo exhortados por lo que Él nos quiere entregar en este lugar. Y quisiera partir leyendo una porción de la palabra a modo de introducción que se encuentra en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: así que por tanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estos dos pasajes de cierta manera encapsulan un poco lo que vino a hacer Jesús a esta tierra, ¿cierto? En el versículo 14 se nos dice explícitamente que Él se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Vino a vencer a Satanás, al pecado, al poder de la muerte. Y el versículo 15 en específico dice: y Él vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban en esclavitud. El texto afirma, la palabra de Dios afirma, de que nuestra condición natural, de que toda la humanidad se encuentra en esclavitud. Y esa esclavitud, según lo que aparece aquí en el texto, es entendida como una condición de por vida a temer a la muerte. Si sabes que estábamos esclavizados a temer toda nuestra vida a la muerte. Y Cristo vence el poder de la muerte, dice. Vence el imperio de la muerte, vence a Satanás. Eso dice el texto acá. Es muy interesante pensar en cómo nosotros nos relacionamos con la muerte. Quizás podemos pensar, bueno, yo nunca le he temido a la muerte, en verdad. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Yo no le tengo miedo a la muerte. Sin embargo, la palabra dice que todos estábamos en esa condición, esclavizados al temor a la muerte. Y ya fuera que lo dijéramos o no lo dijéramos, en la humanidad siempre ha existido una guerra silenciosa, una guerra en nuestro interior contra la muerte. Todos de alguna u otra manera quieren o queremos vivir para siempre. Aunque digamos que tememos o no tememos a la muerte, en lo profundo de nuestros corazones pareciera que el Señor en cada ser humano puso eternidad, puso un sentido, un anhelo de poder vivir. Y hay temor, hay una resistencia, hay una guerra hacia la muerte. Basta con levantar un poco la cabeza y darse cuenta cuántos recursos, cuánto tiempo, cuánto dinero se invierte actualmente, hablando en general en la sociedad, para lograr encontrar el santo grial que nos lleve a la inmortalidad. El poder alargar lo más posible nuestra existencia en esta tierra. Nadie quiere morir. Somos esclavos, tememos a la muerte. Sin embargo, por mucho que lo intentemos, por mucho que invirtamos todos nuestros recursos para que la muerte no nos alcance, los hijos de Adán y de Eva no hemos podido librarnos de esta pesadilla que nos persigue hace cientos y cientos de años. La muerte es una realidad. Y hoy día quise partir hablando de la muerte porque es un día especial. Pastor Walter bien lo decía, que cada domingo, nos reunimos los domingos, de hecho, por una razón en específico. Hoy día celebramos la vida. Y reflexionábamos y meditamos especialmente acerca de cómo alguien un día venció la muerte y volvió a la vida. Y eso es algo insólito. Eso es algo extraordinario, es algo fuera de serie. Es algo que debiera, ¿sabes qué?, hacernos dejar de hacer lo que estamos haciendo y contemplar qué es lo que está pasando acá. Toda la humanidad está temiendo a la muerte, toda la humanidad va a morir en algún momento, pero sin embargo aquí se nos narra la historia de una persona que revivió, que resucitó, que venció la muerte.
Y en este tiempo que vamos a pasar aquí alrededor de la palabra de Dios, quiero hacerles una invitación especial. Quiero invitarlos a hacer un breve recorrido por las Escrituras, que abramos bien los ojos y que contemplemos a este Dios que da vida. ¿Ya? Va a ser un viaje express, porque no tenemos tiempo infinito acá. Pero quiero que se aprovechen el cinturón y podamos abrir bien los ojos y disfrutar de poder contemplar que Dios es un Dios que da vida. Y cómo este Dios que da vida manifiesta esto en el clímax, que es lo que hoy día estamos recordando, que es la resurrección de Cristo. El título del sermón de hoy se llama El Dios de la vida. Y quiero invitarlos a Génesis capítulo 1. Y qué mejor que empezar nuestro viaje allí. Pero antes quiero invitarlos a orar para que el Señor nos sea acompañando en este viaje. Como bien leíamos en la mañana en Efesios, necesitamos que Dios obre en nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos para poder contemplar, dimensionar, entender la supereminencia de su poder, aquel poder que operó en su resurrección, y que eso pueda afectarnos a nosotros, porque es el mismo poder que hoy día necesitamos. Necesitamos que opere en nuestros corazones, nuestros pensamientos, y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos congregarnos, podemos reunirnos alrededor de ella, Señor, y en este día podemos glorificarte a ti. Y ruego, Señor, que esto que vamos a hacer ahora sea eso, un acto de adoración, un acto de gratitud, un acto de alabanza hacia ti, reconociendo quién eres tú, Señor. Aquel que puede realmente producir vida donde no la hay, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en eso y que estas verdades nos puedan afectar, Padre. Te pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que partamos reflexionando lo que sucede en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Probablemente cada uno de nosotros algo conoce de la historia, esta narrativa que aparece en Génesis, en donde Dios se revela y se nos revela a la humanidad. Esto es lo primero que conocemos acerca de Dios aquí en nuestras Biblias. Cuando uno abre la Biblia y abre las primeras páginas de nuestra Biblia, encontramos a un Dios que se nos revela como el Dios creador de todo. Eso encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una verdad fundamental, una verdad básica es que Dios es el creador de todo. Sin embargo, cuando uno comienza a avanzar en este relato, en el capítulo 1, llega al punto en que este Dios no solamente creó, ¿sabes qué?, los cielos, la tierra, el mar, las estrellas. Sin embargo, llega un punto en que este Dios es capaz de producir vida, verdadera vida. Y en uno de nuestros días de la creación, en el versículo 11 en específico, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Dios en el Génesis se nos revela como este Dios creador que es completamente capaz de producir vida. Y luego uno sigue avanzando en estos versículos y bueno, no solamente creó la naturaleza, no solamente creó la flora que habita en este mundo, sino que hizo que las aguas produjeran seres vivientes. En el versículo 20, y aves que vuelen sobre la tierra. 21, y creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Todo ser viviente que hay en este mundo fue formado, creado por Dios. De cierta manera, todo ser viviente está apuntando a que, ¿sabes qué? Es solo Dios. Fue capaz de producir vida donde no la había. Creó la flora, creó la fauna, y nosotros sabemos hacia dónde avanza este relato de la creación, en donde es creada la humanidad. Y quiero que sigamos avanzando en este relato, en el capítulo 2, versículos 7 al 9. Este es un Dios que es creador, que tiene poder, que es capaz de dar vida. Versículo 7 del capítulo 2 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra
todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No sé si lo pueden notar, pero hay un pequeño énfasis en el texto en cuanto a la vida que brota y que proviene directamente del Creador. Sin Él nada de esto habría pasado. Con Él, ¿sabes qué? Hay animales, hay naturaleza y está el ser humano que sin Él no tendría aliento de vida. Está Dios produciendo vida y lo pone en un lugar específico que había como vida rebosante, vida abundante. De hecho, más adelante hay un relato de los ríos que corrían en ese jardín, ¿cierto? Era algo rebosante de vida formado por Dios. El Dios de la vida, dándole vida a la humanidad, ¿para qué? Para que viviera para siempre. Eso significaba que Dios hubiese puesto un árbol, el árbol de la vida, allí en el jardín. Dios creó al ser humano para que este ser humano pudiera vivir bajo la autoridad y el poder de este soberano Dios y pudiera tener vida para siempre, pudiera disfrutar de esta vida. Ese era el diseño original de nuestro Dios. Dios formó al hombre y a la mujer para que vivieran para siempre, para que no murieran. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Y aquí hay una pequeña advertencia y sabemos hacia dónde se dirige el relato. Y de hecho en esta advertencia es la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra muerte. Y viene de la boca de las palabras de Dios. Y dice ahí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Había un énfasis en cuanto a este hombre y a esta mujer y su relación con Dios, la perfección, esta creación buena en gran manera. Sin embargo, Dios les da una advertencia. Y muchos tomamos esta advertencia necesariamente como algo malo. Sin embargo, son palabras de Dios. Este Dios lleno de bondad que a su creación, a Adán y Eva, le da este mandamiento específico. Dios le da un contexto a Adán, el jardín del Edén, en donde este Adán podría obedecer a Dios. Y Dios se lo expresa y le da la oportunidad para que pueda disfrutar de tener esta relación con Dios y pueda obedecerle a Él. Eso es lo que Dios está otorgándole aquí a Adán. Un contexto para que pudiera cultivar una relación con Dios por medio de la obediencia. Y se lo explicita a Dios. Y dice, sabes que puedes comer de todo árbol, pero no comas de cierto árbol en específico, sino la consecuencia será la muerte. Y es maravilloso lo que aparece acá. No es algo necesariamente malo, sino que Adán tenía la oportunidad de disfrutar, de confiar en Dios y de amarlo a través de su obediencia. Eso es lo que tenía Adán aquí en sus manos, la bendición de demostrar confianza y amor por Dios, de poder cultivar en mayor profundidad esta relación que podía tener con su Creador, de disfrutar lo que realmente tenía, vida, una relación con Dios. Eso es lo que tenía aquí en el jardín del Edén. Demostrar confianza, amor hacia Dios. Sin embargo, aquí aparece otro personaje específico que también lo conocemos. Y este personaje, una de las primeras cosas que ataca es esto. Es el concepto de la vida y de la muerte. Adán tenía verdadera vida y podía vivir en comunión perfecta para con su Creador en el jardín del Edén, y la serpiente ataca esa vida. Capítulo 3, versículo 4. Dice la serpiente, Eva anteriormente le comentó cuál había sido la instrucción de Dios, y la serpiente le responde, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mentira, dentro de la mentira de la serpiente, dentro de varias cosas que se incluyen ahí, se encontraba la mentira de que el ser humano podría encontrar vida fuera de Dios. Digo, ¿sabes qué? No. Si es que tú cambias a Dios por otra cosa, no vas a encontrar muerte, no morirás, vas a encontrar otra cosa, pero vas a seguir viviendo. Eso es parte de la mentira de acá de la serpiente. ¿Sabes qué? Tú puedes encontrar vida fuera de Dios. Es posible tener verdadera vida fuera de Él.
No llegará a la muerte, la consecuencia no será eso. Sin embargo, la consecuencia efectivamente fue esa. Aquí la serpiente le ofreció una alternativa: serás como Dios. Y ser como Dios parecía una vida maravillosa. Dijo, no vas a morir, sino que si eliges otra cosa que no sea Dios, vas a tener una vida grandiosa, ser como Dios. El hombre y la mujer pecan, desobedecen a Dios, y en el capítulo 3, versículo 17 y 18 se nos narra explícitamente cuál fue la consecuencia. Entonces, el versículo 17 y 18 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esto que estamos viendo aquí en el texto es muerte. Ciertamente, cuando el pecado entró en el mundo, aquí está diciendo, y esta primera consecuencia tiene que ver con que la muerte entró en toda la creación. No solamente afectó a Adán y a Eva, sino que toda la creación fue afectada por esta caída, por el pecado original. Y es por eso que de aquí en adelante la tierra iba a producir espinos y cardos. La jardinería en el jardín del Edén era mucho más llevadera. Podríamos regalar rosas sin pincharnos los dedos. Sin embargo, aquí como consecuencia de la caída, toda la creación comenzó a funcionar no de la manera en que debiera funcionar. De cierta forma, este jardín comenzó a convertirse en un desierto. Y la misma creación comenzó a encontrar la muerte fuera de Dios. Y esta muerte no solamente afectó lo creado, sino que nos afectó a nosotros. Y en el versículo 19 en específico se afirma esto, dice, bueno, tú, Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La advertencia de Dios era cierta. Si la humanidad buscaba vida fuera de Dios, lo que iba a encontrar sería la muerte. Y eventualmente el hombre y la mujer volverían al polvo. Sin embargo, algo más sucedió acá. Normalmente se afirma esto. Es que uno ve aquí que Adán y Eva luego siguieron viviendo. ¿Cierto? Fueron expulsados del jardín, pero siguieron viviendo. Y eventualmente murieron. Pasó lo que Dios dijo que pasaría. Su parte inmaterial se iba a separar de su parte material. Su cuerpo se iba a separar de su alma. Y es que la muerte es eso, es una separación. Y estas personas morirían físicamente. Su cuerpo quedaría en esta tierra y su ser inmaterial partiría, morirían. Sin embargo, como la muerte es una separación, aquí ocurrió también otro tipo de muerte. Es la muerte espiritual. Porque el hombre y la mujer fueron separados de Dios. Esta perfecta comunión, esta perfecta relación, esta confianza, amor que ellos podían demostrar en el jardín del Edén se fracturó, hubo una rebelión contra Dios. Y eventualmente la humanidad no solamente volvería al polvo, sino que, ¿sabes qué? Quedaría separada de Dios, enemistada de Dios. A eso la Biblia también le llama muerte. Y es por eso que nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y fue tan grave esto que Adán y Eva fueron expulsados y de hecho el Señor los separa del árbol de la vida. Ustedes eligieron la muerte. Los separa del árbol de la vida. Y desde aquí, desde Génesis 3 en adelante, la mentira de la serpiente ha pasado por el torrente sanguíneo de la humanidad y ha llegado a nosotros. Y eso es impresionante. Está en nuestro sistema hoy. Esta mentira de la serpiente que nos dice que es posible hallar vida fuera de Dios. No moriremos. Es una mentira.
Y hay algo muchas veces dentro de nosotros que nos lleva, que nos impulsa a, una vez más, no creer, no confiar en las palabras de Dios, no confiar en que absolutamente todo lo que es Dios y hace Dios y promete Dios es vida. Eso es Él. Y así se nos presenta en el Génesis. Pero hay algo en nuestro interior que lucha, se resiste a esa verdad y tiende a abrazar la mentira de la serpiente. ¿Sabes qué? No vas a morir. Vas a encontrar vida fuera de Dios. Vas a encontrar algo mejor. Y de hecho pasamos, valga la redundancia, invirtiendo toda nuestra vida, buscando vida en otro lugar que no es en Dios. Esa es la mentira de la serpiente. Sin embargo, hay buenas noticias. Y es que de aquí en adelante, Dios comienza a recordar y a revelarse una y otra vez hacia la humanidad, afirmando que solo Él puede producir vida. Solo Él puede producir vida. Solo Dios puede producir vida. Cuando uno avanza en las Escrituras va a comenzar a darse cuenta de eso. De hecho, uno llega al capítulo 4 y uno se encuentra con un ser humano asesinando a otro ser humano. ¿Qué sigue encontrando la humanidad fuera de Dios? Muerte. Muerte. Y llegando al capítulo 5, uno puede darse cuenta que efectivamente, ¿sabes qué? Esto es serio. Porque encuentra mucha más muerte. En el capítulo 5 comenzamos a ver una genealogía, los descendientes de Adán, y comenzamos a ver que, por ejemplo, en el versículo 8 dice, y fueron todos los días de Set 912 años, y luego, ¿qué hizo? Murió. Y Enós también vivió 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enós 905 años, y luego murió. Y murió, y murió, y murió, y murió. Eso es lo que encontramos en capítulo 5 de Génesis. Es la consecuencia del pecado. Es la muerte. Es la vida en este mundo caído. Sin embargo, como les dije, Dios comienza aquí a susurrar y a hablar y cada vez más fuerte a decir, ¿sabes qué? Pero yo puedo producir vida. Yo puedo producir vida. Y de hecho quiero que dirijan su mirada ahí en el capítulo 5 al versículo 20-24, porque nuevamente hay algo que debiera hacer que nuestras antenas se paren y se conecten con esto, algo que debiera llamarnos la atención acá, en esta genealogía que dice, y murió, y murió, y murió. Capítulo 5, versículos 20 al 24 dice, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Y qué pasó? Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que pasó acá? No hubo muerte. Los hombres están matándose entre ellos, la consecuencia del pecado ya que, ¿sabes qué? Aunque al principio vivían harto, cada vez eso se fue reduciendo más y los hombres seguían volviendo al polvo y seguían volviendo al polvo. Sin embargo, aquí se nos menciona un hombre llamado Enoc que caminó con Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos dice que este hombre agradó a Dios y no vio la muerte. Pareciera ser que Dios aquí está diciendo algo con respecto a tener una relación con Él, a caminar con Él, a agradarle a Él, a conocerle a Él, y eso está íntimamente relacionado con tener vida. Pareciera que hay una posibilidad, hay una alternativa, y tiene que ver con Dios, con el dador de la vida. Y mire, hermano, sigamos avanzando. Vamos a Génesis capítulo 18. Versículo 9 al 14. Conocemos la historia en donde luego Jehová elige a un hombre del cual haría una gran nación. El nombre de ese hombre era Abraham. Y a Abraham en Génesis 12 se le da una promesa, ¿cierto? Se le llama a dejar su tierra, su parentela, y Dios promete que de él haría una nación grande y que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Por medio de este hombre, Dios prometió que, ¿sabes qué? Habría bendición
en medio de este mundo caído, en medio de este mundo de muerte, Dios haría algo, intervendría y vendría bendición para todas las familias de la tierra. De cierta forma, por medio de este hombre, el desierto pareciera que se fuera a convertir en un jardín. Pareciera que algo iba a pasar por medio de la genealogía de este hombre. Y es una maravillosa promesa que Dios hace a Abraham. Sin embargo, hay un problemón. Hay un problema grande. Génesis 18, versículo 9 al 14. Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volverá a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, ¿después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El problema aquí en la narrativa, y algo que debiera llamarnos la atención, es que a pesar de que Dios le había dado esta promesa maravillosa, que por medio de Abraham toda la familia de la tierra serían bendecidas, la esposa de Abraham tenía un problema. Era estéril. Y aún más, aquí en el texto dice que ya habían pasado varios años y ya era de avanzada edad. Si usted lo piensa, hermanos, detenidamente, todas las enfermedades que hoy día existen, todas las formas en que nuestro cuerpo no funciona como debiera funcionar, son consecuencia del pecado original. Y con esto no estoy diciendo que usted pecó específicamente en algo y por eso tiene la enfermedad que tiene, pero sin embargo aquí entendemos que en un principio todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Y debido a la caída, como consecuencia del pecado, entró la muerte y entraron las enfermedades, entró el sufrimiento, nuestros cuerpos ya no funcionaban como debían funcionar, llegando al punto en que Sara tenía este problema en donde no podía tener hijos. Eso igualmente era consecuencia del pecado, era consecuencia de la caída. Sin embargo, aquí se dice algo importante en el versículo 14. A pesar de que en el vientre de esta mujer, naturalmente, no podía haber vida, Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En este punto de la narración, Dios aquí promete que va a cumplir lo que ha dicho y que a pesar de que ese vientre no fuera capaz, ¿cierto?, de concebir vida, el Dios de la vida produciría vida. El Dios de la vida vencería la muerte. Ni la edad ni la esterilidad serían capaces de frenar el cumplimiento de la promesa de Dios. Y de hecho el autor de la vida hizo que ese vientre produjera vida. Y usted sigue viendo la historia familiar y se va a dar cuenta que el hijo de Abraham, Isaac, se casó con Rebeca y Rebeca igualmente era estéril. ¿Y qué hace Dios? El Dios de la vida produce vida donde había muerte, donde no iba a haber vida. Y usted sigue avanzando y se encuentra con Raquel, esposa de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, que igualmente era estéril. ¿Y qué vemos? El Dios de la vida produciendo vida donde no la hay. Parece que la Biblia aquí está enfatizando de que solo Dios puede producir vida donde no hay y que debiéramos confiar en eso porque para Dios no hay nada imposible. Dios hizo un jardín en esos vientres desiertos y necesitamos al Dios de la vida para tener vida. Este pueblo eventualmente, esa familia creció. Conocemos la historia, aquí estamos un poco más fresquitos, entrenados en el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Fueron a Egipto, fueron esclavizados, luego el Señor levantó a Moisés, este pueblo salió en libertad, anduvo en el desierto, y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 30.
Dios efectivamente hace de esta familia una gran nación, la saca de la esclavitud de Egipto, 30, versículo 17 al 20. Y lo que hace Dios es a esta nación prometerle una tierra. Y en Deuteronomio hemos estado viendo que igualmente les dio leyes, ¿cierto? El pueblo iba a saber de primera fuente cómo relacionarse con este Dios. Iban a ser una nación, iban a tener una tierra, y no solamente eso, sino que tendrían una relación con Dios, como su pueblo. Y estas leyes eran los términos de esa relación para que ellos pudieran disfrutar de esta vida. Y veamos lo que dice Deuteronomio 30, versículo 17 al 20. Dice, es una advertencia. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, lo que está diciendo Dios en esta advertencia es, tengan cuidado, Israel. Si es que en sus corazones cambian al Dios de la vida y comienzan a buscar vida en otros lugares, en otros dioses, en otros ídolos, si es que hacen ese intercambio, versículo 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nuevamente, el pueblo de Dios, en la tierra que el Señor le había dado, bajo los términos en los cuales ellos podían relacionarse, podían tener vida. Y el llamado simple aquí de Dios es, ¿sabes qué? No cambies a este Dios. Mantente fiel. Está la vida y la muerte delante de ti. Y puedes, ¿sabes qué? Elegir la vida. Porque de lo contrario, la consecuencia será la muerte. Y ahora para el pueblo de Israel, ¿qué significaba elegir la vida? Y en el versículo 20 está. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Tener vida en estos términos, en los términos que se les dice aquí al pueblo de Israel, significaba amar a Dios, atender su voz, seguirle a Él. Eso era vida. Eso es realmente tener vida. De hecho, el pueblo lo que tenía que tener era a Dios, más allá de tener una tierra, más allá de ser libres, más allá de vencer a las naciones, a los pueblos que estaban esperándolos en esa tierra. Si es que este pueblo de Israel no tenía a Dios, todas esas cosas iban a significar muerte. Tener vida era tener a Dios con ellos, más que tener la tierra, la libertad o la victoria sobre las naciones, porque todo eso sin Dios sería muerte. Hermano, hermana, piensa en esto detenidamente. Podemos tener muchos tipos de prosperidad. Podemos anhelar la prosperidad material, podemos anhelar la estabilidad laboral, podemos anhelar la libertad financiera, no trabajar nunca más y vivir de nuestras propiedades o qué sé yo. Podemos anhelar, ¿sabes qué? Tener una salud perfecta, ya no más enfermedades. Pero nada de eso vale la pena si es que no tenemos a Dios. Porque sin Dios a la larga eso significa muerte. Tener vida aquí significa amar a Dios, atender su voz y seguirle. Y con eso estamos vivos. En los términos que el Señor creó al hombre y a la mujer, en los términos que nos diseñó a nosotros. Eso es estar vivo, realmente vivo. El pueblo debía recordar esta verdad. Sin embargo, sabemos lo que sucedió. El pueblo al pasar los años terminó siendo el infiel. De hecho, esta nación terminó dividiéndose primeramente en dos y luego la parte del sector del norte desapareció y el sector del sur igualmente fue llevado cautivo. Y en esos tiempos, en los tiempos en los que este pueblo comenzó a ser infiel a este Dios, el Señor comenzó a levantar profetas. Y quiero que leamos solamente un mensaje de estos profetas que apunta exactamente en la misma dirección. Oseas capítulo 6.
Versículo 1 al 4. El profeta Oseas fue levantado por Dios para proclamar el mensaje, un mensaje de arrepentimiento a la nación, al reino del norte específicamente. En el libro de Oseas se recuerda de manera especial el amor incansable, inagotable de Dios para con su pueblo pecador. Igualmente, Oseas, este libro está lleno de juicio inminente por la desviación de este reino. Pero sin embargo, nos vamos a enfocar ahí en el capítulo 6, versículo 1 al 4. Voy a leer del versículo anterior, 5:15. Dice la palabra: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Esta porción parte con un mensaje, un llamado al arrepentimiento, a reconocer la condición en la cual estaba el pueblo, a reconocer que fuera de Dios el camino sería un camino de angustia. Versículo 1, capítulo 6, y les dice: venid y volvamos a Jehová. Y pon atención, hermano. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto es Oseas, no es un evangelio. Aquí está diciendo, ¿sabes qué? Está llamando a la nación a arrepentirse, a volver hacia Él, a volver al dador de la vida, porque fuera iban a perecer, fuera iban a morir, iban a encontrar muerte. Y le dice: vengan a mí, vuélvanse a Jehová, porque Él es capaz de curar, de vendar, de dar vida. Aunque la condición del pueblo pareciera irreversible. Aquí se está destacando eso, ¿sabes qué? La condición del pueblo iba a ser tan mala que pareciera que, ¿sabes qué? Ya no hay caso. Ya no hay vuelta atrás con este pueblo. Ante la gravedad de este pecado, Dios se revela y dice, ¿sabes qué? Dios sigue siendo el Dios de la vida. Él es capaz de curar. Por más profunda que sea la herida, Él es capaz de hacerlo. ¿Sabes qué? Él en su botequín de insumos no tiene vendaje limitado. Él es absolutamente capaz de vendar cualquier tipo de herida. Y aún más, Él es capaz de dar vida a los muertos. Él es capaz de dar verdadera vida, dar vida. ¿Y por qué hago énfasis en que pareciera que la condición del pueblo aquí fuera irreversible? Porque dice que pareciera que el pueblo murió y han pasado 3 días desde que ha muerto. Trae la imagen de una nación fallecida. Cuando alguien fallece, unos minutos después que fallece, unas horas después de que fallece, ¿sabes qué? Nadie intenta dar nuevamente vida. Hay cierto periodo de tiempo en donde se hacen esos primeros auxilios, se ocupan la maquinaria adecuada, pero luego de que pasan ciertas horas, ya se asume que la persona ha partido de este mundo. Nadie cura ni venda a una persona fallecida. Y más si han pasado horas y aún más si han pasado días. El texto nos está diciendo, ¿sabes qué? A nuestros ojos aquí no hay esperanza. No hay esperanza. Han pasado 3 días. Sin embargo, Dios es el único que puede producir vida donde no la hay. Dios puede producir vida donde no la hay. Y eso está diciendo aquí la palabra. Esto es un eco. Yo les dije que de a poco el Señor estaba susurrando, hablando, y luego nos grita en el Nuevo Testamento esta verdad. Está apuntando hacia algo que va a acontecer en el futuro. Hace un derrocamiento definitivo de la muerte. Sin embargo, acá está diciendo, ¿sabes qué? El pueblo debe arrepentirse y Dios los curará. Y de hecho en el versículo 3 nuevamente relaciona el tener vida con conocer a Dios. No necesariamente con respirar, sino que con conocer a Dios. Dice, nos dará vida en el versículo 2 y el versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y mira qué hermoso lo que dice acá. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Y sabes qué? Este Dios es capaz de dar vida. Conozcámoslo, dice acá el profeta. Conozcámoslo. Disfrutemos de este Dios, contemplemos a este Dios que es capaz de dar vida. Vengamos a Él y vamos a disfrutar de esta vida. Tan cierto como que mañana nuevamente vamos a ver el sol salir. Eso dice el salmista, el profeta. Tan cierto como eso, es que este Dios es capaz de producir vida donde no la hay.
Pasaron los años. Ya estamos aterrizando, hermanos. Pasaron los años, el pueblo se fue al exilio y llegamos al Nuevo Testamento y nos acercamos a lo que estamos recordando de manera específica hoy. Hubo un hombre que caminó por diferentes tierras, caminó en Galilea, y mientras caminaba por esos pueblos, este hombre hacía cosas impresionantes. Cuando este hombre caminó en este mundo, pasaron cosas insólitas, tan insólito como lo que sucedió en Génesis 5, cuando, ¿sabes qué? Enoc caminó con Dios. Mucho más insólito que eso. Este hombre, mientras caminaba en esta tierra, la palabra de Dios dice que los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpios, los sordos escuchaban, los muertos eran resucitados y a los pobres les era anunciado el evangelio. Eso está en Mateo capítulo 11, versículo 5. Cuando llega Jesús a este mundo, a través de su ministerio, a través de sus sanidades, a través de sus señales, lo que está demostrando Jesús es que, ¿sabes qué? Yo voy a solucionar las cosas. Yo voy a destruir el poder de la muerte. Yo lo haré. Incluso aún más allá, la misión de Jesús no iba enfocada netamente al ámbito material. Jesús podría haber sanado a todos los enfermos del mundo y no lo hizo. Sino que cada curación de Jesús estaba apuntando a una sanidad más profunda. A una vida que iba más allá de solamente respirar. Jesús vino a destruir a la muerte y a aquel que tiene el imperio de la muerte. Eso es lo que leímos al comienzo. Jesús vino a destruir la muerte y aquel que tiene el imperio de la muerte. En el ministerio de Jesús había un enfrentamiento épico. Había una guerra. De hecho, la tentación de Jesús en el desierto fue eso. Fue Jesús, ¿sabes qué? Dando el primer batacazo, podríamos decir. Diciendo, ¿sabes qué? Yo vengo a destruirte a ti. Vengo a destruir la muerte, el pecado, a Satanás. En el ministerio de Jesús había un conflicto dándose. Es por eso que Jesús expulsaba demonios. Nuevamente estaba apuntando hacia esta realidad. Yo vengo a destruir el imperio de la muerte. Yo vengo a dar vida, verdadera vida. Y de hecho, una de las formas en que podríamos sintetizar, resumir el propósito por el cual Jesús vino a este mundo es ese. Y Él lo dijo así, en Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús dijo, versículo 9 y 10 de Juan, capítulo 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y hay una alternativa. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Él vino para traer esto. Esto que se perdió en el Edén. Él está trayendo el jardín del Edén a nosotros para que hoy nosotros podamos saborear ese Edén. Podamos disfrutar de lo que se perdió allí. Él vino para que nuevamente pudiéramos tener una relación con Dios. Y me encanta como lo dice en el versículo 9, y para que hallemos pastos. Sí, Él nos va a salvar, dice en el versículo 9, vamos a entrar y vamos a hallar pastos. Vamos a tener vida, y no cualquier tipo de vida en palabras de Jesús, sino que Él dice vida en abundancia, una vida plena, una vida verdadera. Nuevamente, en estos términos que hemos estado viendo acá. No en los términos de la prosperidad que se puede definir en este mundo, sino que en los términos de conocer a Dios, amarle a Él, servirle, escuchar su voz, tener comunión con Él, una relación viva con el Dios verdadero. Eso es tener vida, vida verdadera, vida rebosante. En cierto sentido, Cristo vino a enseñarnos lo que es realmente estar vivo. Y rechazar su enseñanza, rechazar lo que Él nos está predicando acá, es estar por debajo de la vida que el Señor quiera. Podríamos decir que es algo infrahumano, porque Dios no nos creó para eso. Dios quiere que tengamos vida, y cualquier vida fuera de Dios es menos que vida.
Y Jesús fue claro, fue preciso y fue repetitivo con esta realidad. En el mismo Evangelio de Juan, él dijo, el Evangelio afirma de que en Jesús estaba la vida en el primer capítulo. En el capítulo 4, Jesús promete que de los que creyeren en Él tendrían una fuente que salte para vida eterna. En Juan capítulo 6, Él afirma que era el pan de vida y que aquel que comiere de Él nunca más tendría hambre ni sed. En Juan capítulo 7 se afirma de que aquellos que creen en Él, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Y en Juan capítulo 14, Jesús termina con una afirmación, ¿sabes?, que ya no puede ser más explícito. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es tener vida. Tener vida es conocer a Dios. Tener vida es disfrutar de tener una relación con Él. Y de hecho el mismo Evangelio de Juan lo dice. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, amiga, tener vida es tener a Dios. No podemos producir vida por nosotros mismos. No vamos a encontrar esa clase de vida que estamos buscando en otros lugares. Siempre vamos a volver a tener sed. Y solo Dios va a poder producir vida donde no la hay. Es por eso que Cristo vino a este mundo a morir en un madero. Eso es lo que compró Jesús. Una nueva vida para nosotros. Verdadera vida, vida abundante. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Destruyó la muerte, destruyó su poder, iluminó el camino a la vida. No sé si se ha dado cuenta, hermano, pero he sido más que redundante en esta predicación. Y es que la Biblia nos está gritando acá. Nos está gritando para que escuchemos estas verdades y las abracemos. Dios está por sobre la muerte. Él es completamente capaz de regenerar, renovar, sanar, hacernos florecer, transformarnos. Y de hecho Pablo casi como que explotaba con un grito cuando él habló acerca de la muerte y la resurrección de Jesús en 1 Corintios 15, diciendo, ¿sabes qué? Ante esta realidad de que Dios es el único que puede producir vida donde solo hay muerte y que mandó a su Hijo a morir en una cruz, ¿y sabes qué hace después? Lo resucita. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ante el tamaño, a la magnitud de esta verdad que se ha expuesto en esa cruz y en la resurrección, nosotros debiéramos tener esperanza. Nosotros deberíamos estar convencidísimos de que la victoria es posible por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado. Este Dios que es capaz de producir vida donde no la hay es el Dios que está con nosotros. El que hoy nos llama a disfrutar de esta vida en abundancia. Nos llama a arrepentirnos y a tener una relación con Él viva. Y ahora sí estoy terminando. Hermano, hermana, si es que quizás en este punto nunca has entendido esto, o amigo que nos acompaña en este lugar. La Biblia habla acerca de que lo primero que debe ocurrir en una persona para que esto se vuelva realidad es necesario que nazcamos de nuevo. Porque hemos visto que estamos muertos. Y te invito a reflexionar en eso. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que el Señor, ¿sabes qué?, intervenga directamente en tu corazón y te lleve al arrepentimiento y a la fe. Te haga completamente de nuevo. Una nueva criatura. Porque sin Cristo estábamos muertos. Ahora, si tenemos la bendición de haber confiado en Cristo y haber nacido de nuevo, el llamado, hermano, es a confiar en esto.
Confía en el Dios de la vida. Reflexionemos en nuestros corazones dónde estamos buscando vida hoy. Esta vida, ¿dónde la estamos buscando? ¿Dónde estamos huyendo en busca de vida, de saciar esa sed, de saciar ese hambre? Piensa un poco cómo esta resurrección y este poder demostrado en ese evento glorioso nos afecta hoy. Cómo esta nueva vida que el Espíritu ha producido en nosotros, ¿sabes qué? Está manifestándose. Cómo nuestras relaciones, ¿sabes qué? Se están restaurando, se están llenando de vida. Cómo nuestras palabras, ¿sabes qué? Antes nuestras palabras eran muerte. Y esta nueva vida nos hace, ¿sabes qué? Ahora exhortar, animar, alentar, ser llenos de su palabra, que son palabras de vida. ¿Cómo es que la resurrección de Jesús nos está llevando a eso? ¿Cómo es que su poder, ese poder del cual reflexionamos en la mañana, está afectando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras relaciones? Eso es algo insólito si llega a pasar. Y eso es lo que los creyentes podemos disfrutar en este mundo de muerte. Ver vida, experimentar vida. El último texto que voy a leer. Y adivinen dónde está. En Apocalipsis. Capítulo 22. Y este es el fin de la historia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Y veamos cómo termina esta historia. Esta historia que comenzó llena de vida. Esta historia en la cual entró la muerte. Esta historia que termina así. Capítulo 22, versículo 1 al 5 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Nuevamente hay un jardín. Nuevamente hay vida. Y eso es lo que vamos a disfrutar, hermanos, por toda la eternidad. De este jardín, de esta vida, de este encuentro nuevamente con Dios, de este perdón por medio de Jesús. El autor de la vida hoy nos está ofreciendo eso. Y hoy día nosotros podemos comenzar a saborearlo. Deja que tu alma se comience a saciar con este pan, con esta agua verdadera. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque podemos reconocer que tú eres el Dios de la vida. Y Padre amado, tú en tu palabra defines lo que es realmente estar vivo. Señor amado, ayúdanos, Señor, convence nuestros corazones, ilumina nuestros entendimientos para que no nos dejemos engañar por las mentiras del enemigo, Padre. No nos dejemos engañar, Señor, por las mentiras de nuestra carne. No nos dejemos engañar, Señor, por las mentiras de este mundo. Padre amado, ayúdanos, Señor, a contemplar el valor de tener una relación con el Dios vivo y verdadero. A contemplar lo valioso, lo disfrutable que es amarte, que es servirte, que es obedecerte a ti, que es conocerte a ti, Padre bendito. Señor amado, llévanos, Señor, a entender en mayor profundidad estas verdades, Señor. Trae vida donde hay muerte. Padre, transforma nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y ayúdanos, Señor, a disfrutar también de este camino, Señor. Y en esta hora quiero terminar dando gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado la garantía, el seguro de que a pesar de que nuestros cuerpos van a volver al polvo, un día nuevamente se levantarán.
y nosotros completamente, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, podemos disfrutar de manera eterna de esta vida junto a ti, Padre. Oh, Padre, gracias te damos por Cristo y por su vida que hoy nos da vida. Te damos gracias por esto en su nombre. Amén.